¿sí? También. Yo creo que es más usual incluso entre entidades de diferente pliego, ¿no? Más que en el mismo pliego, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cerramos el reporte, lo podemos ver por pantalla. Ahí aparecerían, bueno, si hubiera grabado el reporte. Luego vienen reportes de personal, que son estos, los tres siguientes que vienen. Gastos de personal de entidades del sector público. Vamos a poner el importe que se gasta, ¿no? El importe que se gasta, ¿sí? En el importe que se ha gastado en estos trabajadores, ¿no? Personal administrativo, regímenes especiales, etcétera. Nombrados, contratados a plazo fijo, CAS. Son clasificaciones que ha hecho la contaduría, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, ponemos los montos que se gasta ahí, el importe de vengado, ¿no? El importe de vengado que se ha hecho en ellos, por diferentes conceptos como vemos acá, ¿no? Remuneración fija, variable, otras remuneraciones, CTS, etcétera. En cada uno de ellos, ¿ya? Los CAS, bueno, al final, ¿no? Muy bien, y luego puedo ver por pantalla el reporte. Luego, otro reporte de estadística de personal, que ya no se refiere a montos, ¿no? Sino a número de trabajadores, ¿no? Y si ha habido el saldo que ha habido al 31 de diciembre del 2010, ¿no? Como personas, luego los aumentos, las disminuciones de personal. Cerramos. Seguimos viendo otro reporte de personal, reporte de trabajadores y pensionistas comprendidos en la 2530 y 19990, ¿no? Vemos cuántos, el movimiento, ¿no? Que ha habido, saldo anterior al 31 de diciembre del 2010, y acá es donde se pone el dato, el cálculo del monto actuarial, que me preguntaron hace un momento, ¿no? Que como les digo, lo dejo como una pregunta pendiente porque prefiero explicarlo de una manera más detallada. Y luego, bueno, el movimiento y el saldo actual. Al final tenemos un registro de datos del contador, el LOA 7, donde vamos a poner solamente, eso igual que la hoja, la declaración jurada, pero es una ficha que muestra datos del contador, ¿no? Sus datos personales, sus email, etcétera, ¿no? Es una ficha y la grabamos y la vemos por pantalla. Bueno, esos serían todos los reportes. La verdad, como habrán visto ustedes, es bastante la información que se tiene que hacer para el cierre contable. La sugerencia es hacerlo con anticipación, a efectos de no presentar esta información llegado a las últimas fechas, que son al 30 de marzo para este año. Luego, ¿cómo transmito la información? Sigue el mismo proceso que vi en los reportes presupuestales, ¿sí? Solamente que lo haría acá y acá, en estas dos opciones. En el mes cierre, tengo que hacer primero el precierre, como hice en los estados presupuestales. Hago el precierre y luego cierro reporte por reporte, transmito reporte por reporte, bajo la misma lógica, ¿sí? En el caso de los anexos, hago lo mismo, ¿sí? No lo voy a explicar porque ya es algo que lo hemos hecho en los estados presupuestarios, ¿ya? Igual acá en los anexos, ¿no? El cierre, uno por uno, lo voy cerrando, ¿no? Cierro uno por uno, clave, y voy habilitando, uno por uno, y los transmito. Muy bien, bueno, nos vamos a tener que quedar acá, ¿no? Hemos visto pues todos los reportes de unidad ejecutora. Como pliego, voy a cerrar acá para ver solamente darle una mirada al pliego. Voy a entrar al módulo contable, pero de pliego. Lo que vamos a hacer ahí es entrar a la opción de procesos, gestión de procesos y envío, y sumar, por ejemplo, cierre financiero y anexos.
Lo que vamos a hacer ahí es en el mes de diciembre y en el mes cierre, ejecutar la opción integración. En el mes de diciembre integro el balance de comprobación. Doy clic ahí. ¿Está seguro de realizar el proceso? Sí. Integrar es sumar, ¿sí? Pero lo que sucede es que debería tener en la parte inferior las entidades. Voy a ver en noviembre. En noviembre, por ejemplo, acá ustedes ven que esta entidad tiene voy a integrar reporte por reporte, ¿sí? El balance general y el estado de gestión. Veo en la parte inferior las entidades que conforman ese pliego, la unidad 6000, 6001, 6002, varias entidades, ¿no? A 13 entidades. Entonces, el balance general del pliego va a ser la suma del balance de cada una de estas entidades. Le doy a integrar, sí, ya sumó, y hago lo mismo con el estado de gestión, integración. Lo mismo haría en diciembre y en cierre, pero debería tener las otras entidades, ¿sí? Una vez que integré, voy y veo reportes. Los mismos reportes que he visto hace un momento. Los mismos. Pero ya de pliego. Pero acá ya no son hojas de trabajo. Ya son reportes nomás. Ya no lleno información. Fíjense. Reportes. El pliego lo que hace es verificar la información de cada unidad. Y no cambia nada. ¿Sí? No va a cambiar. ¿Por qué? Porque el pliego, como le digo, es la suma de las unidades ejecutoras. ¿Sí? Bueno, nos vamos a quedar acá. No sé si hay alguna pregunta para hacia el final. Sí, profesor, hay algunas preguntas. Vamos a empezar por leer la pregunta de Walter Concha que dice, para llenar estos formularios, ¿debo llevarlos en libros auxiliares? No lo entendí bien, para llenar estos formularios. Perdón, para llenar estos formatos. ¿Debo llevarlo en reportes auxiliares? Sí. Correcto. Bueno, en realidad, se habrán dado cuenta que los formatos acá en el CIAF son hojas de trabajo, ¿no? Y sí, efectivamente, primero debo tenerlo en una hoja de trabajo, de repente en una hoja de cálculo, ¿no? Generalmente, ahí es donde los hago y luego lo pongo en el CIAF. Sí, efectivamente es así. Salvo algunos casos que, bueno, podría manejarme de repente algunos reportes como hice yo el F3, de repente directamente ingresando al sistema, ¿no? Va a depender de ustedes y también va a depender del reporte, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, también Walter nuevamente pregunta, ¿el CIAF no puede elaborar automáticamente? Al menos hasta ahora el sistema no proporciona ningún reporte automático, a excepción de la F12 y 13, ¿no? Ningún anexo automático, como son los reportes presupuestales. De alguna manera sí habría la opción, ¿no? Pero no está implementada en el CIAF, aún. No hay. ¿Alguna otra? Sí, Giovanna Mendoza dice, en una entidad que existe contador y tesorero y jefe de economía, ¿puede firmar el balance por ser cargo de confianza? ¿El jefe de economía? ¿O el contador? Bueno, ella dice que en una entidad existe contador y tesorero y jefe de economía. O sea, hay un cargo que es tesorero y contador, y aparte un jefe de economía. Así es. Y ella pregunta si puede firmar el balance por ser cargo de confianza. Bueno, realmente el cargo de contador y de tesorero como que son cargos que podría haber un jefe de contabilidad y tesorería, pero generalmente hay un contador y un tesorero, ¿sí? Porque los cargos son, por tema de responsabilidad tienen que tener, tienen que ser dos puestos, ¿no? Pero si hay así, yo creo que iría por el jefe de economía, ¿no? O iría así, ¿no? Y yo creo que esa pregunta específica deberíamos hacerle a la contaduría, para no tener problemas, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí,
Sí, profesor. Delicia Castillo consulta. ¿Se cierra e integra solo en el mes de diciembre o para cada mes se hace la operación? Cada mes, desde enero hasta diciembre y el cierre, todos los meses. ¿Otra pregunta? Muy bien. Profesor, es todo. Entonces nos quedamos con el compromiso de que si hubiera alguna pregunta, ustedes la pueden formular y se las vamos a responder a través de el foro, ¿no?, que tenemos. Bueno, muchas gracias, ha sido un gusto haber estado estos 3 días con ustedes y los dejamos para que continúen sus clases ya en los módulos administrativos y de presupuesto. Hasta luego.